Estamos leyendo Primera de Crónicas, capítulo 5, del versículo 18 y llegaremos al capítulo 6, 8. Las tribus al oriente del Jordán. Había 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los agarenos, los getureos, los nafiseos y los nadobitas. Clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él. De modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50,000 caballos, 250,000 ovejas, 2,000 burros y 100,000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al desierto. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte de Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso, el Dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglat-Pileser, invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy. Vamos a leer la descripción de esto que estamos leyendo. Dice: los ejércitos de Rubén, Gad y Manasés tuvieron éxito en la batalla porque confiaron en Dios. Aunque tenían instinto y habilidad como soldados, oraron y buscaron la dirección de Dios. Las aptitudes naturales y las habilidades que aprenden son dadas por Dios y las debemos usar para cumplir sus propósitos, pero nunca debemos depender de ellas más que de Dios mismo. Cuando confiamos en nuestra inteligencia, habilidad o fuerza en lugar de confiar en Dios, somos susceptibles al orgullo. Cuando usted se encuentra en situaciones difíciles, busque el propósito de Dios y pida su dirección y fortaleza. El Salmo 27 dice: algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. La descripción del versículo 5:22 dice: el desierto mencionado aquí se refiere al de las 10 tribus del norte, el reino de Israel, cuando fueron llevadas a Asiria en el 722 a.C. El reino de Israel, cuando esas tribus nunca regresaron a la tierra prometida. La historia se encuentra en Segunda de Reyes 15, 29 al 17, 41. Y la descripción del versículo 24 y 25 dice: como guerreros y líderes, estos hombres eran hábiles y cumplían con sus responsabilidades, por lo cual habían forjado una reputación excelente. Sin embargo, fallaron en lo más importante ante los ojos de Dios: ser fieles a Él. Si usted se esfuerza en alcanzar la fama y el éxito según las normas de la sociedad,
corre el riesgo de descuidar su verdadero propósito, agradar y obedecer a Dios. A fin de cuentas, es Dios quien examina nuestro corazón y juzga lo que hacemos. ¿Goza usted de buena reputación ante Dios? Aquí lo importante es voltear a ver a Dios y decirle, a ver, Señor, dime por favor si es aquí, en este momento, en donde tú quieres que me quede. Voy a ver hasta dónde voy a llegar de Crónicas, porque aquí dice que hasta Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, 9:10. Del 7. Vamos a leer todo lo que es Primera de Crónicas 6. Muy bien, entonces seguimos. La línea sacerdotal. Los hijos de Levi fueron Gerson, Coat, Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Isra, Hebrón, Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Fines. Fines fue el padre de Abisua. Abisua fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Meraiot. Meraiot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Johanán. Johanán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Hilcías. Hilcías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Jehosadac, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los clanes de los levitas. Los hijos de Levi fueron Gerson, Coat y Merari. Entre los descendientes de Gerson estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Ishar, Hebrón, Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas agrupados de acuerdo a la familia patriarcal. Entre los descendientes de Gerson estaban Libni, Jahat, Sima, Joa, Ido, Sera y Jeatrai. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Uzías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban Amasai, Aimot, Elcana, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroham, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Maili, Libni, Simei, Usa, Simea, Agía y Asaías. Los músicos del templo. Te voy a leer la descripción del versículo 6:1. Dice, la tribu de Levi fue apartada para servir a Dios en el tabernáculo, números 3 y 4, y luego en el templo, Primera de Crónicas 23-26. Aarón, un descendiente de Levi, 6:3, fue el primer sumo sacerdote de Israel. Dios estableció que los sacerdotes debían ser descendientes de Aarón. El resto de los levitas ayudaban a los sacerdotes en las distintas responsabilidades del tabernáculo o del templo. Enseñaban al pueblo la palabra de Dios y los exhortaban a obedecerla. Del versículo 3 dice, las personas mencionadas aquí desempeñaron papeles importantes
en la narrativa del Éxodo. La historia de Aarón se encuentra en libros de Éxodo, Levítico y Números, y su perfil en la página 153. Moisés fue uno de los más grandes profetas y líderes de la historia de Israel. Su historia se encuentra en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y su perfil en la página 123. La historia de Miriam, hermana de Moisés, y de Aarón se encuentran en Éxodo 2. Cuando vamos a seguir leyendo los clanes de los levitas, a partir del versículo 16, dice: los hijos de Levi fueron Gerson, Coat y Merari. Entre los descendientes de Gerson estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Gerson estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Israel, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Mahil y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gerson estaban Libni, Jahat, Sima, Joa, Ido, Sera y Geatri. Entre los descendientes de Coat estaban Ami, Nadab, Core, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban Amasai, Aimot, Elcana, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroham, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaba Maili, Libni, Simei, Usa, Simea, Aguía y Asaías. Leemos la descripción de este versículo del 28. Dice: cuando Samuel se convirtió en líder y vocero de Dios, Israel estaba a punto de colapsar. Los últimos capítulos del libro de Jueces ilustran vívidamente el declive moral de la nación y su resultante decadencia. Sin embargo, con la ayuda de Dios, Samuel llevó a la nación de la ruina al avivamiento, unificó al pueblo enseñándole que Dios era su líder y que la nación que se centraba en él encontraría y cumpliría su verdadero propósito. Si deseas saber el resto de la historia de Samuel y cómo estableció reglamento para gobernar la nación bajo principios espirituales, podemos leer Primera de Samuel y el perfil. Los músicos del templo. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música del tabernáculo. Y la descripción dice: David se esforzó mucho para incorporar la música en la adoración. Estableció directores de música y coros para que cantaran en el templo con frecuencia. Cuando joven, David fue contratado como arpista del rey Saúl en 1 Samuel 16, 15, 23. Además, escribió muchos de los cánticos que componen el libro de Salmos. Los constructores y los artesanos habían terminado el templo y a los sacerdotes y a los levitas se les había asignado la responsabilidad para su cuidado. Ahora era el momento de que otro grupo de personas, los músicos, ejercieran sus talentos para Dios. Aquí se registran los nombres de algunas de esas personas que sirvieron con la música. No hay que ser un pastor para tener un lugar importante en el cuerpo de creyentes. Constructores y artesanos, ayudantes en los servicios de adoración, miembros del coro, directores de música, todos pueden contribuir significativamente. Dios le ha dado a usted talentos únicos. Úselos para servirlo y honrarlo. Aquí lo más importante de todo esto es cuando Dios nos quiere que nuestros talentos pues podamos utilizarlos para poder servirlo y honrarlo. El día de hoy, el yo estar haciendo este video es para poder servirlo y honrarlo. Sé que a algunas personas tal vez se les puede parecer como muy aburrido estar leyendo
la genealogía, los hijos de los hijos de los hijos. Y muchas veces yo también digo, ¿yo para qué quiero aprender esto? Ni siquiera me lo aprendo, ¿no? Pero pues creo que leer de todos modos nos va a ayudar en algo. Por ejemplo, hace un momento solamente con una, o sea, entre todo esto que leímos, de lo que yo me quedo es cuando dijeron que el hijo mayor de Israel fue Rubén, pero que deshonró a su padre cuando, bueno, eso no, fue cuando se acostó, ¿se acuerdan? Y ahí lo dijo adiós. Pero después de esto, hubo unos hombres, hubo una guerra, y dentro de esa guerra, Dios a unos les dio la victoria. Es que ya me había ido muy atrás y ya otra vez íbamos a regresar a esto, entonces no quiero volver a leerte esta parte, sino en donde dice, y oraron y confiaron en que Él les diera la victoria, y Dios les dio la victoria. Entonces, cuando tú oras y confías, pues Dios te va a dar la victoria. Esto es lo que te puedes quedar de esto, ¿no? Y por ejemplo, para eso es también la descripción, porque de repente dices, bueno, ¿y quiénes serán ellos? Y en la descripción te están diciendo quiénes serán ellos, ¿no? Entonces, seguimos leyendo cómo fue lo de la música. Nada más, por supuesto aquí, si yo me sigo leyendo solamente la Biblia, un ejemplo, en donde estoy leyendo que de la primera de Crónicas, un ejemplo, ¿no? Ay, es que cuando se pegan así las hojitas, dice, los músicos del templo. Yo nada más iba a empezar a leer, pero si leo la descripción, digo, ok, David se esforzó para poder incorporar la música en el templo. Aquí hubo constructores, hubo artesanos, y nos dice, ok, ¿de qué manera nosotros podemos exhortarnos para poder contribuir a la obra de Dios? Bueno, yo estoy leyendo la Biblia para ti, ¿no? Para que de alguna manera pues tú digas, bueno, voy a leerla, ¿no? Que, pues a ver, ¿no? Y seguimos. Continúo leyendo Primera de Crónicas 6, en donde dice, ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que les transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto a sus hijos. ¿Y sabes qué también me estoy pensando? Imagínate que todo lo que tú estás haciendo va a estar escrito, y que así como está su nombre escrito, por ejemplo, el músico Emán pertenecía al clan de Coat. Su generación fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroham, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Mahat, Amasai, Elcana, Joel. El primer ayudante de Emán fue Asaf, el clan de Gerson. La genealogía de Asaf fue seguida a través de Berequías, Simea, Micael, Basías, Malquías, Edni, Sera, Edaía, Etán, Sima, Simeí, Jahat, Gerson y Levi. El segundo ayudante de Emán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Etán fue seguida a través de Kisi, Abdi, Maluk, Asabías, Amasías, Hilcías, Amsi, Beni, Semer, Mahili, Musi, Merari y Levi. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas en el tabernáculo de la casa de Dios. Y así estaría tu nombre. Acuérdate que el libro de Hechos no ha terminado. Nosotros seguimos haciendo cosas para Dios. Así que vamos a seguir. Utiliza tus talentos, porque seguramente también te va a gustar ver tu nombre en algún lugar de la eternidad diciéndoles qué fue lo que tú hiciste para Dios. Los descendientes de Aarón. Solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso, y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel a hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Bucli, Uzi, Seraías, Merayot,
Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimás. Territorio de los levitas. A ver, leemos esta descripción. Aarón y sus descendientes cumplieron al pie de la letra todos los detalles para la adoración que Dios había ordenado por medio de Moisés. No solamente aquellos que quisieron obedecer. Recordemos lo que sucedió en Usa, cuando descuidó detalles importantes acerca de cómo trasladar el arca del pacto. No se puede obedecer a Dios selectivamente, es decir, no elegimos cuáles mandatos obedecer o cuáles pasar por alto. La palabra de Dios es autoritativa sobre todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en ciertas áreas. O sea, aquí es en todo, ¿no? No es en, esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no. Ok, territorio para los levitas. Este es un registro de las ciudades y del territorio asignado por sorteo sagrado a los descendientes de Aarón que pertenecían al clan de Coat. Este territorio en Judá incluía Hebrón y los pastizales que lo rodeaban, pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circundantes que pertenecían a la ciudad. Así que a los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, cada una con sus pastizales: Hebrón, una ciudad de refugio; Libna, Jatir, Estemoa, Jolón, Debir, Jaín, Juta y Bet-Semes. Además del territorio de Benjamín, recibieron Gabaón, Geba, Alemet, Anatot, cada una con sus pastizales, de modo que se les entregaron 13 ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado 10 ciudades del territorio de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron por sorteo sagrado 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán, al oriente del Jordán, que pertenece a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado 12 ciudades de los territorios de Rubén, Gad y Zabulón. Leemos esta descripción. A la tribu de Levi no se le designó un área específica de tierra como a las demás tribus. Los levitas tenían que vivir esparcidos por toda la nación a fin de ayudar a la gente de todas las tribus en su adoración a Dios. Por lo tanto, los levitas recibieron ciudades o pastizales dentro de los territorios asignados a las otras tribus. Dios les había ordenado a las tribus que designaran ciudades específicas para que fueran ciudades de refugio. Eso está en Números 35. Estas ciudades eran para que cualquier persona que matara a otra accidentalmente se refugiara en ellas. Esta instrucción les pudo haber parecido insignificante a los israelitas cuando se impartió, ya que ni siquiera habían entrado a la tierra prometida. Sin embargo, tiempo después pudieron ver su importancia. De manera similar, a veces Dios nos da instrucciones que no parecen ser relevantes en el momento. Tenga cuidado de no desechar las lecciones de la Biblia precipitadamente. Obedezca a Dios hoy, porque posiblemente más adelante comprenderá mejor la razón de sus instrucciones. Existen muchas veces que es real, a veces no entendemos el por qué Dios nos manda ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí dice que no minimicemos eso, que obedezcamos, porque en un futuro vamos a ver que todo eso era muy importante. Ahora, la descripción del 61 dice: los israelitas echaban suertes para que el proceso de tomar decisiones no dependiera del razonamiento humano, sino que quedara en las manos de Dios. Echar suertes es equivalente a lanzar una moneda o tirar los dados. Se echaban suertes únicamente después de buscar la dirección de Dios en oración. Esto lo podemos ver, y para más información sobre este procedimiento, en Josué 18:8.
Seguimos con el versículo 64. Así que el pueblo de Israel asignó todas estas ciudades y pastizales a los levitas. Las ciudades en los territorios de Judá, Simeón y Benjamín, mencionadas anteriormente, se le asignaron por sorteo sagrado. A los descendientes de Coat les entregaron las siguientes ciudades del territorio de Efraín, cada una con sus pastizales. Siquem, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín; Geser, Jocmeam, Bet-Orón, Ajalón, Gat-Rimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Aner y Beleam del territorio de la media tribu de Manasés, cada una con sus pastizales. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades del territorio de la media tribu de Manasés: y Astarot, cada uno de los pastizales del territorio de Isaacar. Recibieron Sedes, Neberat, Ramot y Anem, cada una con sus pastizales. Del territorio de Jazer recibieron Masal, Abdón, Jucoc y Rehob, cada una con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron Sedes en Galilea, Jamón y Kiriataim, cada una con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades del territorio de Rubén al oriente del río Jordán frente al Jericó. Recibieron Beser, una ciudad del desierto; Jahasa, Kademot y Mefat, cada una con sus pastizales. Además del territorio de Gad, recibieron Ramot de Galad, Mahanaim, Hezbón y Jazer, cada una con sus pastizales. Y leemos esta descripción. Bueno, dice: los israelitas echaban suertes. Esa parte ya la leímos, que es igual a una moneda o echar, sí, así tal cual, una moneda. Así que vamos a llegar hasta esto, en donde es el versículo 1 de Crónicas 6. Aquí echaban suertes para finalmente organizarse. Aquí viene todo por escrito. Viene quiénes somos, cómo somos, que no desperdiciemos nuestros talentos. ¿Qué pudimos entender de esta lectura del día de hoy en 1 de Crónicas, del capítulo 5, 18 al 6, 81? Al final creo que cuando nosotros vemos que Dios tiene el registro de quiénes fueron los músicos, quiénes fueron los hermanos, quiénes eran las personas, cuáles eran los territorios designados, qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros, estamos viendo que todo está perfectamente establecido. Así que no dudemos en que Dios tiene para nosotros, así como esto está escrito, así vamos a poder ver nuestra historia en un futuro, si es que no esto ya está escrito. Por supuesto, nuestros nombres, el nombre de nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, de la misma manera está así. Yo estoy exhortándote en este momento a que tú, si tú puedes hacer algo para Dios, hazlo sin miedo. Que no te dé miedo hacer un video y que se quede sin vistas, sin reproducciones, que tú lo subiste y de repente nadie lo quiso ver, le tacharon, le pusieron no me gusta, me encanta saltar, no sé, no importa, porque ¿sabes qué? Aquí hasta la persona más importante, cuando tú lees la Biblia, no te olvides que eres tú, porque la única persona que realmente está alimentándose de su palabra y que puede decir, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿De qué me sirve haber leído 1 de Crónicas del 5, 18 al 6, 81? Bueno, aquí a mí me deja muy claro que todos vienen de una descendencia la cual es muy conocida para Dios. De Dios nadie puede ser burlado. Hay unas personas que Dios les dio la victoria porque confiaron y oraron a Dios, ¿no? Eso me fascina. Entonces, cuando tú clames, cuando tú ores, cuando tú le pidas, bueno, aquí, y que todo lo que tú hagas, tus dones y talentos los utilices, lo que sea, deja que Dios te hable,
porque en el momento menos indicado, cuando menos te imaginas, de verdad estás viviendo a veces circunstancias y tú de repente no entiendes algo y ¡fum! Viene algo de la palabra de Dios que dice, ¡ah! Claro, fue como eso y eso y esto. Eso me pasa a mí muy seguido. De repente pasan cosas y yo digo, ay, pero ¿esto qué tiene que ver con...? Sí es cierto, Dios. O sea, tú me estás mostrando que de la misma manera que... Y así. Eso te pido. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a entender lo que quiere para nuestra vida. Y por supuesto hay que orar todo el tiempo porque Dios no se cansa de escucharnos, dice ora sin cesar, así que yo siempre voy a estar orando. Señor, gracias por este día precioso, gracias porque tú has tenido cuidado de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de mis nietos que todavía no conozco, Señor, pero sé que vienen, de mis bisnietos, Señor, y de mis tataranietos y de toda mi descendencia, Señor. Muchas gracias, porque nuestro nombre también está escrito, Señor, porque tú estás reconociendo nuestros dones y talentos, porque tú nos estás diciendo que cuando oramos y confiamos, tú nos das la victoria en cualquier guerra que tengamos, Señor. Así que de la misma manera como lo hiciste con todas estas generaciones, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer en nuestra vida. Yo te pido, Dios, que tú nos sigas diciendo qué hacer. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento y muéstranos, Dios, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo su palabra, lo que es el libro de Salmos, del capítulo 6, del versículo 1 al 10. Recuerden que yo pauso este video solamente para que no se haga el video tan largo. Y si en algún momento solamente puedes ver el Salmo, bueno, veas el Salmo. Si quieres aventarte toda la genealogía, hazlo igual que yo. Pero si no, pues te puedes ir directamente al Salmo, ¿no? Entonces vamos a leer el Salmo 6, del versículo 1 al 10, ¿ok? Voy a poner pausa y continúo leyendo.